Buenas noches. Buenas noches. Ahí está, ahí se escucha mejor. Bueno, la verdad que es una alegría cuando vemos, cuando regresan, ¿no? En este caso Martín, y hablábamos con Martín por WhatsApp. No sé si a los que viven lejos les pasará, pero decíamos de alguna forma en chiste con Martín, es como sentimientos encontrados, ¿no? Porque nos vamos, estamos en nuestra casa, o en la que fue en un momento su casa. Martín había ido hasta las reuniones, pero estamos allá y queremos estar acá. Entonces, como esta fue la casa de toda mi vida y quiero estar en mi casa hoy en día. Así que es todo un lío de casas, pero la verdad que, como hablábamos con Martín en la semana, se extraña la iglesia y cuando uno se va, quiere volver. Esta noche le tocaba, habíamos invitado a Ale Carrizo, y por un problema de salud, no muy grave, pero que le impedía hablar, no nos va a estar acompañando. Yo quiero compartirles en el Evangelio de Marcos. Sé que hay un grupo por acá que está en la tercera rotonda y están estudiando Marcos. Hoy, ¿quién va a la tercera rotonda o a la segunda rotonda? 1, 2, 3, 4, 5, allá Vanessa, 6. Y están hablando del Evangelio de Marcos. Y en esta noche vamos a hacer lo mismo, vamos a hablar de Marcos. Y vamos a ver en este Evangelio, el Evangelio según Marcos, marcas de los verdaderos discípulos. Yo solamente voy a mencionar 3 marcas que tenemos que tener todos aquellos que decimos ser discípulos de Cristo. El Evangelio de Marcos se divide en 2, hablando de su estructura. Voy a hacer rápidamente una introducción. Se divide en 2 y el Evangelio busca responder 2 preguntas. La primera es, ¿quién es Jesús? ¿Sí? La primera es, ¿quién es Jesús? Las personas se preguntaban quién era Jesús. Miren, yo voy a leer solamente 2. En el capítulo 4, versículo 41, yo se los busco, no lo lean, se preguntaban los discípulos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La gente de la ciudad se preguntaba, ¿de dónde sacó este hombre esta sabiduría? En el capítulo 6, versículo 2. Los demonios reconocían quién era Jesús. El Padre reconocía que Él era su Hijo amado, pero las personas no sabían quién era Jesús. Y llega al capítulo 8, y ahí los invito a que puedan buscar, versículo 27. Estamos respondiendo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es aquel, el hijo del carpintero? Se preguntaban mucho, ¿no es este el hijo del carpintero? Y dice el versículo 27 del capítulo 8, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijese esto de él a ninguno, y yo les voy a leer lo que también dice este mismo relato, Mateo capítulo 16, versículo 17. Entonces, respondiendo Jesús, después de la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, dice Mateo acá en el capítulo 16, versículo 17, entonces, respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es Jesús? Vos sos, le dice Pedro, vos sos el Cristo, aquel que esperamos, vos sos el ungido. Y como ungido hay una pregunta que va a tratar de responder la otra parte de Marcos. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué el ungido de Dios ha venido a esta tierra? El mismo Señor Jesucristo, si ustedes lo tienen ahí, pueden dar vuelta en el capítulo 10. Si tuviéramos que responder esta pregunta con un solo versículo, podría ser este. Y de hecho, algunos piensan que es el versículo clave.
ya que todo Marco habla del Señor Jesucristo como el siervo sufriente, él dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo, dijo Pedro, y Mateo nos dice que no se lo declaró ni carne ni sangre, sino que el mismo Dios se lo declaró. ¿Cuál es su misión? Su misión o cuál es su tarea en esta tierra. Dice el versículo 45 que hemos leído, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuál es la misión de Cristo en la tierra? Servir y dar su vida en rescate por muchos. Después de la declaración de Pedro, volviendo al capítulo 8, nosotros vemos, por eso me habla de una estructura y nos habla de una estructura, porque el ministerio del Señor Jesucristo no se va a llevar en lo que es el norte, sino que va a comenzar su camino hacia Jerusalén para morir en una cruz, porque la función, o mejor dicho, la misión de él era dar su vida en rescate por muchos. Y va a comenzar su camino. Y del capítulo 8 al capítulo 10 me habla, y ustedes después lo pueden estudiar, todos aquellos que están estudiando el Evangelio según Marcos, que vamos a encontrar varias veces del camino. Mire, yo les leo solamente dos sin darle la cita porque la vamos a leer después. Al salir él para seguir su camino, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Pero lo interesante, y es lo que yo quiero en esta noche que miremos, en esta, como dije, breve introducción, que desde la aclaración de Pedro, allí estando en el norte de Judea, diciendo y reconociendo que Cristo, que Jesús es el Cristo, Cristo comienza su camino hacia Jerusalén y no va solo. Y en estos versículos nos muestra que va con sus discípulos. Y va, si se puede decir la expresión, y va a aprovechar la oportunidad para enseñarles. ¿Sí? Vuelvo a decir, Cristo va desde la parte norte de Judea o de Israel hacia Jerusalén a morir en una cruz. Y Él no va a desperdiciar un momento, va a aprovechar ese viaje, ese tiempo en el camino, desde un lugar a otro, va a ir con sus discípulos y les va a enseñar. Y esto es muy importante para nosotros en esta noche. Todos aquellos que decimos ser discípulos de Dios, de Cristo, es importante porque acá nos deja una enseñanza, marcas que podemos tener como discípulos a partir de principios que Él ha dejado. Leí una frase, no es cristiano, no es cristiano este hombre, Sarmiento, pero todos lo conocemos. Él tiene una frase muy conocida. Esto es del mundo secular, ¿no? Pero es muy conocida esta frase en el ámbito de la educación. Los discípulos son la biografía del maestro. Me encanta porque es cortita y es muy profunda, ¿sí? Los discípulos son la biografía del maestro. Miren, si en el mundo secular se le da tanta importancia a esto, ¿qué quiero decir? Que los discípulos tienen que ser un reflejo del maestro. ¿Cuánto más en el ámbito espiritual? ¿Cuánto más vos y yo resplandecer o ser la biografía de Cristo? Bueno, nosotros también vemos ahí en Hechos capítulo 11, versículo 26, cuando a los discípulos por primera vez se los llamó cristianos. Miren, no se sabe mucho con exactitud por qué se los llamó. Algunos dicen que es por burla, otros dicen porque realmente reflejaban a Cristo, y otros dicen para solamente identificarlos. Pero sí me habla este pasaje, estoy hablando de Hechos capítulo 11, versículo 26, de una identificación de aquellos discípulos con el Maestro, con Cristo. Hacía mención de esto porque quiero que miremos la importancia que tiene reflejar a Cristo. Quiero que miremos la importancia que tiene aquellos, como dije en un principio, que decimos ser discípulos de Él, no solamente decirlo, sino que reflejarlo. Miren, en este viaje, vamos a hacer un viaje, por así decirlo,
el Señor les va a enseñar 3 veces. Sí, 3 veces le va a enseñar que les es necesario ir a Jerusalén y padecer. Ante estas 3 enseñanzas, los discípulos van a reaccionar. Y una vez que ellos reaccionan, Él les deja el principio. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo para que se nos haga más fácil. Miren, vamos a ir a Marcos capítulo 8, versículo 31. Como dijimos, lo primero que va a hacer el Señor es enseñarle. Dice el versículo 31. Estoy en Marcos capítulo 8. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso le comenzó a enseñar y ahora vemos la reacción de los discípulos. Dice, esto le decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y acá vemos la reacción de Pedro a la enseñanza de Dios. Y presten atención al versículo 34. Tendríamos que leer todos los versículos hasta el 38, pero solamente yo voy a hacer mención de este. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ir viendo a través de este camino, a través de este viaje. La enseñanza de Jesús, la reacción de los discípulos y un principio que Él les va a dejar. Obviamente que ustedes, la mayoría conoce este versículo y tendríamos que dar todo un mensaje a través, 1 o 2 mensajes a través de este versículo. Yo solamente voy a hacer algunas menciones. Muchas veces se ha malinterpretado tomar la cruz con el sufrimiento de alguna manera físico, que algunos puede estar alguna prueba, o por ahí lo tomamos como aquellos hombres que fueron martirizados en los primeros años de la iglesia, o tal vez en nuestra mente puede estar aquellos que hoy están sufriendo por causa de Cristo, y es verdad. Y como dije, también muchas veces, y la mayoría de las veces, tomamos la cruz de Cristo o tomar la cruz con alguna prueba que cada uno tiene que soportar o estará por soportar. Pero la cruz para los discípulos significaba mucho más. Para los discípulos la cruz significaba la muerte. Y una muerte especial. Una muerte en la cual eran humillados. Una muerte en la cual se burlaban de ellos. Una muerte en la cual, lo hemos mencionado en algún otro momento, los romanos con esa cruz sangrienta y los judíos se ponían de acuerdo. Los romanos decían, Él es un maldito. Los judíos decían, Él es un maldito por Dios. ¿Sí? Eso significaba la cruz, la muerte. Ahora, dice el versículo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Miren, algunas afirmaciones de este pasaje, le dije que íbamos a hacer muy breve, pero me llama la atención que el llamado es un llamado a cumplirlo voluntariamente. Miren lo que dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Y me llama mucho, y cuando pensaba en esto, me llama mucho la atención en el Señor Jesucristo diciendo esto. ¿Se acuerdan ustedes ese grupo que lo seguía al Señor? Que lo seguía porque le daba de comer y cuando se terminó la comida se volvieron atrás. Y después quedó un grupo un poco más reducido que de alguna manera escuchaban las enseñanzas de Jesús, pero cuando la enseñanza fue un poco más fuerte, también se volvieron atrás. Y en un momento, Pedro le preguntó, mirá, se están volviendo todos. ¿Sabes qué le dijo el Señor? No sé quién me respondió. ¿Ustedes se quieren seguir o se quieren volver? Me llama mucho la atención. No es como los líderes de hoy o en la actualidad,
que están buscando el número, que hacen todo para llenar iglesias, que hacen todo para que los asientos estén ocupados. Y es verdad que obviamente nosotros tenemos que trabajar por esto, pero miren, el costo del discipulado no se negocia. Nosotros podemos hacer mucho y tenemos que hacer mucho para que vengan, y en este caso jóvenes, personas mayores los domingos, muchos asistan y escuchan el mensaje, pero el costo del discipulado no se negocia. Otra de las cosas que vemos es lo que Pablo decía en Gálatas 2:20. Yo se los leo, ¿se acuerdan? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Miren, en cuanto a lo que dijimos de la idea de la cruz para los discípulos en ese momento, alguien escribió: la idea de fondo es la de un condenado forzado a tomar y llevar su propia cruz al lugar de ejecución. Sin embargo, lo que el condenado hace a la fuerza, el discípulo de Cristo lo hace de buena gana, voluntaria y decididamente acepta el dolor, la vergüenza y la persecución que va a ser su porción particular debido a su lealtad a Cristo y a su causa. Si nosotros damos vuelta a la página, ahí estamos viendo en Marcos, en el capítulo 10, nosotros encontramos en el versículo 17 también una historia muy conocida que nos va a dar de alguna manera sencilla, nos va a ayudar a entender un poco más este pasaje. Miren, Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, es parte del camino hacia Jerusalén, vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Dice el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Saben qué me habla leyendo esto me da una idea? Que tomar la cruz de Cristo, morir a nosotros mismos cada día, no me habla tanto de cualidades, sino de prioridades. ¿Sí? Y esta es la primera marca, como dije, muy por arriba que podemos ver en este versículo. Vuelvo a decirlo, que seguir a Cristo, ser un discípulo de Cristo, no me habla tanto de cualidades que yo puedo tener, que pueden ser de mucho valor, sino de prioridades. Y Cristo, para todos los que estamos acá, para aquellos que hemos creído en Él, Cristo tiene que ser mi prioridad. La primera marca de un discípulo, la primera marca que tiene que resplandecer en tu vida, que tiene que resplandecer en mi vida, es que Cristo es mi prioridad. Saben que cuando pensaba esto digo, ¿cómo hacemos para que Cristo sea mi prioridad? Bueno, si todo el tiempo yo lucho con el yo, si todo el tiempo hay una lucha dentro mío de llevar o no llevar la cruz, es decir, de morir a mí mismo o no morir, todo el tiempo. Y pasan los años y todo el tiempo vamos a seguir con esa lucha, tal vez seguramente no, pero mientras más en comunión con Dios estemos, esa lucha va a menguar, pero es una lucha que vamos a llevar todos. Y Gabriel bien preguntaba, ¿cuántos años de cristiano? Unos decían 10, 30, 40, 5, 10. Todos tenemos esta lucha de morir cada día a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo hago?
Es muy grande el Señor y nos conoce mucho. ¿Cómo hago para acomodar las cosas en mi vida? Y se me venía a la memoria ese texto conocido de Mateo 6:33, que cada uno de nosotros lo puede aplicar con todas las cosas de la vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Saben? Cuando habla de todas esas cosas, eran cosas, en los versículos anteriores, muy necesarias para la vida. No eran caprichos, no era un hobby, no, eran cosas muy necesarias para la vida. Y cuando cada uno de nosotros piensa en las cosas que hacemos cotidianamente, hay cosas muy necesarias. Ahora, ¿cómo hago yo para darle la prioridad? ¿Cómo hago yo para darle la prioridad a Dios ante que la facultad que me está hostigando todo el tiempo y tengo que dedicarle mucho tiempo porque si no es como una avalancha, me pasa por arriba? Mas buscad las cosas de Dios en primer lugar y todas aquellas cosas van a ser añadidas. Entonces, la primera marca de un discípulo es prioridad. Mi prioridad tiene que ser Cristo. Vamos a ver, mejor dicho, la segunda marca. Siguen por el camino. Sigue el Señor Jesucristo para ser crucificado en Jerusalén. Y toma el tiempo y va a enseñarles nuevamente. Dice el versículo 30 al 32. ¿Se acuerdan? Lo primero que hacía el Señor con los discípulos, ¿qué hacía? Primero les enseñaba. Ante la enseñanza los discípulos reaccionaban y el Señor ante esa reacción les dejaba un principio que tiene que ser fue la marca de ellos, tiene que ser tu marca y mi marca. Entonces acá viene la enseñanza. Versículo 30 del capítulo 9 al 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Los que están estudiando el Evangelio de Marcos, ustedes van a ver ya que en esta parte el Señor ya como que se enfoca más en sus discípulos. Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Miren la reacción de los discípulos. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Sí? Cuando pensamos esto, la verdad que qué paciencia nos tiene el Señor, ¿no? Él les enseña, la segunda vez, le está diciendo, miren, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que yo muera. Pero antes de morir yo voy a ser maltratado por los ancianos, por los principales, por los gobernadores. Yo voy a ser maltratado y voy a morir. ¿Y qué hacían los discípulos? Se ponían, ¿quién de ellos iba a ser el mayor? Qué paciencia les tuvo el Señor y qué paciencia nos tiene. Yo voy a pedirle que a Gabriel, que pueda leer de la pantalla, Mateo capítulo 18, 1 al 5. Yo voy a leer primero, pero después podéis buscándolo. Mateo capítulo 18, 1 al 5. Y a Gustavo le voy a pedir si puede buscar Lucas capítulo 9, 46 al 48. Mientras ellos buscan, yo les voy a leer el principio que deja el Señor. En el versículo 35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no recibe a mí, sino al que me envió. Gaby. En aquel tiempo los discípulos
vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bien, Gus. El 48, ¿no? Sí. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Gracias, Gustavo. Como bien leía Gaby, el Señor les va a enseñar a través del ejemplo de un niño que el que quiera ser el más grande tiene que ser, en primer lugar, el servidor de todos. Y me gusta cómo lo dice ahí, porque tiene que humillarse, tiene que ser el más humilde de todos. Y esta es otra de las marcas que tiene que tener aquellos que decimos ser discípulos de Cristo. Qué difícil es ser humilde, pero no el humilde exteriormente, ¿sí? El que a uno le gusta ser humilde o el calladito, ¿no? Muchas veces lo asociamos con el humilde, aquel que no opina mucho, ¿sí? El que pasa desapercibido. No, el humilde o el verdadero humilde de corazón. Miren, en el capítulo 34 de Deuteronomio, en el versículo 5, Deuteronomio capítulo 34, versículo 5, hay un nombre que se le da a Moisés, que como decimos nosotros es impresionante, ¿no? Muy pocos hombres tienen el privilegio de ser llamados así. Y dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová. ¿Sí? Según dicen los estudiosos que Moisés ha escrito todo lo que es el Pentateuco, y la última parte, esta última partecita del último capítulo, algunos sostienen que fue Josué quien escribió. Qué lindo, ¿no? Qué bueno que otros puedan decir de nosotros: Emanuel, siervo de Dios; Santiago, siervo de Dios; Gustavo, siervo de Dios. Es un título que, como decimos, en las universidades jamás se podría conseguir. Pero miren, en Hechos capítulo 7, versículo 20, y vamos a leer al 29. Vamos a ir un poquito más rápido. Hablando de Moisés, porque como dijimos, una de las marcas de los discípulos de Dios es la humildad. Hechos capítulo 7, versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Voy a buscarlo acá, perdonen, porque me da el reflejo. Últimamente no estoy viendo bien. Sigo acá. Estoy luchando con el reflejo, me iba para acá, me iba para allá, pero lo leo acá. Dice el 24: y al ver a uno que era maltratado,
lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Dice el versículo 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró sus 2 hijos. Dice el versículo, vamos a leer el versículo 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Es muy conocida la historia de Moisés, ¿no? Me llama la atención porque habla de todas las cualidades que Moisés tenía como un privilegiado de vivir en la casa del hombre más poderoso de la tierra. ¿Saben? Cuando se compara la sabiduría de Salomón, se la compara con los egipcios. Es que las bibliotecas más grandes que había, donde uno podía crecer intelectualmente, estaban en Egipto. No tan solo que este hombre estaba allí con todo ese conocimiento, dice que su oratoria era muy buena. Sí, era poderoso en obras, en palabra, todo lo que hacía era la persona ideal a mis ojos y tal vez a tus ojos para sacar al pueblo de Israel. Pero un día, como hemos leído en el relato, lo podemos leer en el Antiguo Testamento, pero también en Hechos, un día va y ve a sus hermanos que uno está siendo hostigado por un egipcio y lo mata con su fuerza. La verdad que tenía muchas cualidades Moisés. Pero después del altercado de los 2 israelitas, él escucha lo que le dicen sus hermanos y dice que huye y se va a vivir al desierto. Y nosotros conocemos la historia, pasa mucho tiempo, años, en el desierto. Aquel que tenía todas las habilidades para sacar un pueblo, como dijimos, era inteligente, poderoso en obras, buena oratoria, era el líder, tenía fuerza, era el líder perfecto. Y es como si el Señor, que es soberano, dice: no, Moisés todavía no. Y lo lleva al desierto. Y lo hace vivir como un pastor de ovejas. Se fue como no vamos a leer toda la historia, ¿no? Pero se fue como un egipcio y se transformó en un pastor. Y me encanta, y hemos leído el versículo 34, la última parte. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Ahora. El que está hablando ahí es Dios. Y el ahora es el tiempo de Dios. Después de que Moisés, aquel poderoso, se ve convertido en un pastor aborrecido por los egipcios, y alguien que no era, nosotros decimos que es tartamudo, pero que se había vuelto torpe para hablar. Y Dios le dice: ahora es tiempo de sacar a mi pueblo. Saben que me llama mucho la atención la vida de Moisés. Y yo desde este lugar lo he mencionado mucho. Dice el versículo 10 al 12, lo voy a leer de la NTV. Estoy hablando siempre de Deuteronomio 34, la última parte de la vida de Moisés. Aquel siervo de Dios, aquel que estuvo años en el desierto, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, con toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Y dice el versículo 12, Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel. Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel. Estas son las personas que Dios usa.
Dios usa a sus siervos. Dios usa a aquellos discípulos que son humildes. Aquellos discípulos que no tienen un mayor alto concepto de sí. ¿Cuántas vimos en este hombre, en ese joven rico, se acuerdan? ¿Cuántas cualidades? ¿Cuántas cualidades tenía Moisés en su momento? No. Dios va a usar a aquellos que tengan el corazón de siervo, aquellos que sean humildes. Saben que, como yo les decía, ¿no? Este versículo yo lo he mencionado varias veces porque me gusta mucho la historia de Moisés. Y porque es como una alarma para mi vida y tal vez tiene que ser una alarma para tu vida. Porque muchas veces nos olvidamos de los conceptos claros que nosotros encontramos en la palabra, ¿sí? Tal vez será por el tiempo, tal vez sea por la falta de comunión con Dios, con nuestro Señor, pero nos olvidamos la condición que cada uno tiene que tener, que es la condición de siervo, y como esta condición de siervo, de discípulo, tienen que ver estas marcas. Y Moisés nos enseña y nos dice: no tengas un alto concepto de vos. Dios usa a los siervos. Dios usa, aún con las habilidades que podemos tener, pero aquellos hombres que tienen un corazón humilde. ¿Qué dice la Biblia de los humildes? ¿Qué hace Dios con los humildes? Mejor dicho, pregunto, ¿qué hace Dios con los orgullosos? Los rechaza, los baja, y a los humildes enaltece. De hecho, Él lo hizo con su Hijo. Dios le dio un nombre, Dios lo exaltó al humillarse. Esa es lo que se llama, nosotros lo que podemos aprender en la vida del Señor Jesucristo, es como una ecuación, si se permite la expresión, como una ecuación matemática. Si yo me humillo, Dios me exalta. Si yo me exalto, Dios me humilla. Es una ecuación, no hay otra variable, no podemos tomar otro camino. Pero como dije, muchas veces nos olvidamos, aún con años de creyentes. Quiero ir a la última marca, la tercera marca. Ya ellos están llegando a Jerusalén. Ya han caminado, y algunos sostienen que ya se ve la ciudad. Y Él les va, ¿qué hacía el Señor? Les enseñaba. Estoy en Hechos, Marcos, la última enseñanza. Marcos capítulo 10, versículo 32. Marcos capítulo 10, versículo 32. Ellos están llegando, dice, iban por el camino, y ya dice acá, subiendo a Jerusalén. Ya estaban a la puerta de Jerusalén. Y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. La reacción de los discípulos. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué querés que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, porque ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizados? Y dice el versículo 41, por el tiempo vamos a leer el versículo 41, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Como les decía, me vuelve a llamar la atención. Él les dice todo lo que tiene que pasar. Ya a Jerusalén, aún dice el versículo que ya tienen miedo. Están por entrar a la ciudad, dice que ya de camino, pero subiendo a Jerusalén. Y Él les dice,
me van a matar, me van a entregar, me van a azotar, me van a escupir. Se acercan dos de ellos y le dicen, Señor, te queremos pedir una cosa. Bueno, ¿qué me quieren pedir? Y que cuando estés en tu gloria, nosotros queremos estar uno a la izquierda, el otro derecho, a tu derecha, cerca de vos. El Señor le dice, no saben lo que piden. No tienen ni idea lo que piden. Y acá nos deja un tercer principio que tiene que ser una marca en nuestra vida. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes, estoy leyendo el versículo 42, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Este es el principio que el Señor les deja y nos deja en esta noche. Si lo pudiéramos decir con nuestras palabras, Cristo no mide como mide el mundo. El Señor no, los parámetros del Señor no son como este mundo. Habla de los gobernantes. No. El que quiera ser el más grande será el siervo de todos. El que quiera ser el primero va a ser el que más los sirva a los demás. Y ustedes se acuerdan cuando ellos están en el aposento alto. Todos estaban a la mesa, ninguno se les había cruzado tomar la toalla y la palangana. Nadie quería hacer el trabajo de siervo, nadie quería servir. Y yo pensaba con esto, miren, con lo que ya conocemos, tal vez de alguna manera nos sería fácil, ¿no? Lavarle los pies al Señor. Sí, pues de alguna manera nosotros sabemos. Pero limpiarle los pies o lavarle los pies a un hermano, ahí ya es un poco complicado. Yo tengo que lavarte los pies. Y de alguna manera a nosotros nos puede parecer asqueroso, ¿no? Lavar los pies a otra persona después de haber andado con sandalias. Pero era mucho más allá de ese concepto. Era reconocer que a quien yo le estoy lavando, esa persona es mucho más grande que yo. Yo soy su siervo, soy su esclavo. Eso era lavar los pies en la antigüedad. Justo el otro día veía algunas iglesias, aún de nuestras denominaciones, que todavía practican, ¿sí?, esto, lavar los pies. Pero es que el concepto es mucho más allá del acto en sí. Era reconocer que a quien yo le lavaba los pies era más grande que yo. Yo soy su esclavo. Y como dije, tal vez de alguna manera con el Señor lo podemos hacer. Pero con los hermanos sería un poco más difícil. El Señor no dijo, quien quiera ser el más grande me tiene que servir. El Señor dijo acá que el que quiera ser más grande tiene que ser el siervo de todos. Y esta es una marca, y la tercera marca que en esta noche hemos estado considerando. Aquellos que somos o decimos ser discípulos de Cristo, tenemos que ser servidores de todos. ¿Sí? Rápidamente resumimos. La primera marca que tiene que ver en nuestra vida, Él tiene que ser mi prioridad. Cristo tiene que ser mi prioridad, antes que todo y antes que mí mismo. Cristo, o el verdadero discípulo, una marca, algo que se refleja en mí, tienen que ver en mí la humildad de Cristo. Y por último, el verdadero discípulo de Dios tiene que ser el servidor de todos. Una última enseñanza para terminar, y creo que nos va a hacer muy bien. En Marcos capítulo 14, versículo 50, ellos ya están en Jerusalén, se cumplió todo lo que dice el Señor. Le voy a pedir a las chicas, Marcos 14, 50 creo. Los discípulos, como les decía, está ocurriendo todo lo que dijo el Señor, lo prenden a Él, y miren lo que dice el versículo 50 de Marcos 14. Entonces
Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué impresionante, ¿no? Después de haber escuchado al maestro de maestros, después de haber aprendido, o por lo menos escuchado las lecciones que nosotros estamos escuchando hoy, dice que ninguno quedó. Marcos no quiere mostrar solamente el fracaso de los discípulos. Nosotros sabemos que en el tiempo que se escribió, o Marcos escribió su evangelio, podríamos decirlo así, ya estos hombres que habían fracasado, estos hombres que habían huido, ya habían sido utilizados por Dios grandemente. Estos hombres los cuales Marcos está mencionando que fracasaron porque se fueron, porque lo dejaron solo, ya estaban predicando a miles y miles se convertían, como el caso de Pablo. No solamente nos muestra Marcos el fracaso de los discípulos, sino que nos muestra también la misericordia de Dios por aquellos discípulos que una y otra vez tropezamos. Nos muestra también su poder, porque fue a partir de estos discípulos que tropezaban o tropezaron que llegó con el Evangelio a miles. Quiera Dios que en esta noche, aún reconociendo nuestros fracasos, reconociendo muchas veces que no reflejo muchas de estas marcas, no se ve muy nítido esto en mí, el verdadero discípulo de Dios, podamos arrepentirnos. Muchas veces hablamos del arrepentimiento, y con esto termino, para aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que se van a la eternidad sin haber escuchado o aceptado el Evangelio. Y es verdad que se tienen que arrepentir, pero muchas veces nosotros también nos tenemos que arrepentir, genuinamente. El verdadero arrepentimiento, ese arrepentimiento que me hace desenfocar de lo que estoy haciendo y volver, no a hacer cosas buenas, sino que volver a Dios. Quiera el Señor que en esta noche muchos volvamos a Dios. Y que si tenemos que pedirle perdón, podamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos genuinamente y decirle, Señor, perdóname. Porque la verdad que no hay mucho de estas marcas en mi vida. Y estoy seguro que mucho de esto, de lo que hemos hablado en esta noche, la conocemos de memoria. Muchos de los versículos podemos decir de memoria, pero aún así, muchas de estas marcas no están en mi vida. Que el Señor nos bendiga.